Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. Pastelería Salón de Té Dulce Victoria en Milladoiro. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Benvidos á Escola de Pais. No programa de hoxe vou exercer bastante de home florero, porque a verdade é que non teño nin idea do que van falar estas tres mulleres na mesa. Van falar de trastornos típicos de bebés, e como un non é pai, e sobre todo esos trastornos, quen os sufren son os ámbitos familiares, e cando un desfruta dos fillos dos seus colegas ou da súa familia, xa os nenos están bastante ben, pois eso, que non teño nin idea. Pero teño a tres mulleres que si poden nos explicar moito sobre este tema, non polo feito de ser mulleres, simplemente porque saben do tema. Concha Lavid, de aprendereducar.org Galicia, benvida. Bien hallado, Carlos. Tamén temos a Cristina Gerpe, que regresa, que xa había tempo que non te vía. Cristina Gerpe, psicóloga, benvida tamén. Gracias, boas tardes. E a Eva Brei, que eres responsable da clínica Artros, benvida. Buenas tardes. Como dicía, imos falar dun tema que para moitos dos pais e das nais é un tema moi coñecido ou que padecen moitos, como son trastornos típicos de bebés, como o cólico do lactante, a obstrucción de vías respiratorias, pero que, bueno, os que non son pais, pois lle pode quedar moi lonxe, pero ao final sí que se lle poden contar, e temos a tres mulleres, que sexan tres mulleres, insisto, é simplemente porque elas saben do tema, non pola súa condición de mulleres. Explícanos, Concha, primeiro de nada, así abrimos contigo. Bueno. Trastorno típico dos bebés, o cólico do lactante. Eu preguntei... Ese es uno de ellos, claro. Pero efectivamente es uno de los que probablemente más vamos a tratar, porque además es algo Esto é un drama, non? Sí, para las familias totalmente, es decir, para la madre y después por ende también para el padre, suele ser motivo de estrés y de ansiedad. Y no digamos para el niño, que es una molestia importante. Es un problema que se produce en los bebés entre los 0 y 4 meses más o menos de edad, en el cual los bebés, después de la ingesta de biberón, tienen molestias, tienen como una especie de cólicos que hace que el abdomen se les tense, se pongan irritables, lloren, incluso tienen una especie de reflujo. Es verdad que antes se decía, bueno, es porque es un tema de gases. No es exactamente, y luego la experta Eva nos hablará de ello. ¿Por qué lo traemos hoy aquí a colación? Porque, bueno, como tú sabes, y algunos de nuestros espectadores también, tengo una escuela infantil, Violoncello Blu. Eva estuvo allí hace como 2 o 3 años, dando una charla interesante, porque a las madres les preocupa, primero por la salud del bebé, porque no es agradable ver a un bebé que sabes que está bien alimentado, no está enfermo en cuanto a que tenga una sintomatología clara y definida, verle llorando, verle al niño angustiado, al bebé. Entonces eso hace que todo el entorno familiar provoque angustia, e incluso hay situaciones muy dramáticas, donde padres con muy poca resiliencia llegan incluso a maltratar al bebé por el hecho de no entender lo que le está pasando. Por eso es importante, pienso, que en este programa explicar un poco qué es, y también importante bueno, esos casos son saber casos cómo... como muy extremos, ¿no? Muy extremos, hombre, evidentemente. Evidentemente. Y luego también saber cómo podemos remediarlo, más allá de la propia, si es que la hay, una medicina, digamos, tradicional, o una medicina alternativa, que es un poco lo que representa Eva hoy aquí. Bueno, pero bueno, o tratamento alternativo que nos pode propor Eva non é un tratamento alternativo de gurú de nada. No. Eres fisioterapeuta, sí. Ten un fundo científico, sí. Tamén, non é claro. alternativo, tampouco enmarcarían alternativo.
tiene una Claro, base científica claro, y todo está demostrado. Claro, que ás veces cando dis tratamentos alternativos, Sí. digo yo todo con pinzas porque ela non está a... No, pero yo no hablaba de ese tema, Claro, hablaba claro. de algo Medicamentoso, estudiado, quizás, no medicamentoso, efectivamente, Claro, pero bueno, que hai un tratamento de fisioterapia. pero que en sí es medicina. Claro, por eso mesmo. Sí, somos profesión sanitaria y como tal aplicamos técnicas que bueno, se consideran de la medicina tradicional, pero no son tratamiento medicamentoso. De hecho, nosotros no podemos medicar, entonces... Primeiro, para que a xente vaya entendendo. Claro, isto non é algo que sucede unha vez. Supónse que estes cólicos de lactantes son como continuados, non? Sí, suele, como decía Porque aparte de Concha, psicóloga, sí. eres nai, coñeces... Sí, aquí coñeces o mi papel un poco es explicar, bueno, en esta charla, pues explicar un poco los efectos psicológicos que puede tener sobre los padres el cólico de lactante. Porque isto como é? A ver, isto é cada vez que o cativo ou a cativa inxiren alimentos... Normalmente no tiene por No qué ser necesariamente. Vale. ingerir alimentos. Sí tampoco no tiene una hora determinada del día porque supuestamente se dice que se da por la noche. No, no tiene por qué ser una hora determinada del día. Sí es verdad que se suele dar más terminado lo que es hacia el día, pero eso también confluye un montón de factores, no solamente la alimentación. Bueno, Eva lo puede Se explicar cree un poquito que mejor va a nivel acorde ambiente, a con nivel de... ciclo circadiano, de vigilia, sueño. Entonces, al final del día, sobre las 6 de la tarde, es A lo cuando mejor que empiezan están los niños picos. más estresados, más a lo largo del día, entonces es cuando le dan los cólicos. Y realmente para hacer un diagnóstico de cólico actualmente se sigue, una de las escalas que se sigue es la escala de Wessel y se entiende que un cólico es cuando se produce 3 horas de llanto, 3 días seguidos, 3 horas de llanto. durante 3 semanas. Eso es para diagnosticarlo como tal. O sea, cando falamos de cólico de lactante, o neno ou nena El está llanto es chorando desesperado, puede llegar a incluso más, sin parar. sin parar. Sí. Los niños, el 50% de los niños no lloran 3 horas a lo largo del día. Pero el cólico de lactante sí que, para poder diagnosticarlo como tal, son 3 horas, 3 días, 3 semanas, durante 3 semanas. Imagínate el efecto Antes bien. Claro, es lo que que iba tiene antes sobre de- los padres claro. que tu recién nacido de 0, de 1 mes o incluso de 3 meses esté llorando, pero a grito pelado y que tú no puedes hacer absolutamente nada. Claro, entón, antes de chegar a túa solución, claro, estos pais que se atopan con isto, que fan? Van a un pediatra? Como enfrentarse a iso? A ver, sí es importante que vayas al principio al pediatra Claro, pero porque tenemos que descartar... como te enfrentas a isto? Claro. A ver, Porque xa con un día solo dun bebé chorando 3 horas podes acabar ca cabeza como un Toreando. bombo, claro. Bueno, ahí es un momento importante el tener ayuda, o sea, esto es una cosa de dos, ¿vale? No solamente es solo la madre o solo el padre, si es posible, si es necesario pasar un poco la pelota de uno a otro, o sea, es importante que tú estés descansada, porque imagínate, 3 horas llorando, a grito pelado el niño, en tu cabeza puede estar, y aparte puede generar en ti un sentimiento de frustración porque tú no sabes cómo consolar a ese niño, porque Bueno, de realmente impotencia, es inconsolable. porque de si te estás impotencia. chorando, podes preguntar, Cristina, que ¿Qué che tes? pasa, que Claro. tes? Pero claro, un bebé que llevas a preguntar. No. Y después, viendo un poco métodos, yo me acuerdo que de las mías, yo soy madre, de la mayor no tuve ningún tipo de problema, de la pequeña un poquito. Y yo a lo mejor la cogía con todo el cariño del mundo y nada, la niña lloraba. Venía mi marido, el padre, la cogía así como un saco de patatas y la niña se callaba. O sea, tienes que ir mirando un poco métodos de lo que más te funcione, de lo que menos, pero realmente el cólico de lactante no puedes hacer nada. Tienes que estar tranquila, tú como madre o tú como padre, estar tranquila, relajada, por difícil que sea, y saber que es una fase que el niño va a pasar. A mí me parece dificilísimo. Es muy difícil. O sea, ti dis, es muy complicado. Ti dis, claro, manter a calma, pero 3 días seguidos, o que dicía Eva. O más. Sí, pero xa cos 3-3-3, Sí. o sea, os 3 días seguidos de cada vez que chegan as 6 da tarde, por poner un exemplo, que xa sabemos que non, ter a un bebé ese sentimento de impotencia, ese sentimento o sea... Claro, pero es fundamental porque fíjate que a esas edades los bebés tienen como activado un resorte especial en el cual son capaces de absorber la propia, entre comillas, negatividad de la madre. Claro. Y entonces eso tiene un efecto, digamos, rebote sobre el bebé. Entonces, de ahí que sea tan importante que los padres
puedan mantener la tranquilidad, porque hay estudios que también hablan no solo de la alimentación, de las posibles alergias o intolerancias a gluten, etcétera, etcétera, sino también incluso del estrés. Es decir, un bebé puede tener estrés, ¿no? Entonces, de ahí que es muy importante trasladar a los padres ese mensaje y sobre todo que evidentemente desde un principio traten de descartar que no haya otros problemas alrededor de ese llanto y que efectivamente si no lo hay y se trata de un problema de cólicos, de reflujo, y tal, que recurran a profesionales. En este caso, a mí de verdad que me gustaría mucho que Eva nos contase cómo se puede hacer, sobre todo porque a los padres de verdad que les preocupa. Vale, aí imos chegar ao caso de Eva, pero antes, claro, antes de dar as solucións de Eva, hai que poñer sobre a mesa de que vai todo isto. Entón, claro, a miña pregunta agora é, pero isto é físico, é psicolóxico, No, é unha mezcla das dúas? Ah, vale. Es físico, se cree. É que digo porque, por exemplo, Cristina dicía, cando collía o pai deste xeito... Estos son posturas de calma. Claro, Eso es lo que O nosotros... incluso la tranquilidad, porque yo estaba, después de una hora de intentar calmarla y no era capaz, venía mi marido relajado, Claro. tranquilo, y dijo, y bueno, ¿qué hiciste? Hice tal, bueno, eso no funcionó, pues buscar otros métodos, y fue cogerla así y empezar a hacer otras cosas, pero realmente a lo mejor, efectivamente, por la postura, o si no, por la calma que él tenía de decir, bueno, vengo fresco, vengo relajado, anda, vamos al lío, vamos. A ver, se cree que, o sea, nosotros lo que hacemos cuando... Sí es verdad que para el diagnóstico hacen falta esos 333, pero ha habido pacientes, mamás, que han llamado para tratar niños de 4 días. No hace falta tener esa pauta para que una mamá se dé cuenta. ¿Cómo? Hay signos que te lo indican. Un bebé que tiene cólicos, llegadas esas horas, encoge las piernas al pecho, aprieta todo el tiempo, se lleva las manos a la boca. Son signos que nos indican que el bebé está muy molesto. Por supuesto, el llanto. Un niño se comunica con su entorno por el llanto. Cuando es un llanto que duele, que no se calma, o es un llanto distinto, entonces es cuando empieza a dar signos. Y esas contracciones abdominales, ese doblar las piernas sobre su abdomen, cerrar mucho los puños, eso a los papás les está informando de que algo le pasa a nivel abdominal. Sí es verdad que es fundamental la visita al pediatra, pero ahora ya los ven muy regularmente, desde que nacen. La primera revisión creo que es a los 15 días. Entonces están muy bien vistos los niños. Ahora el pediatra le hace unas valoraciones. ¿Qué pasa? No llegan a nosotros directamente. Entonces... Refíreste, non chegan a vos directamente derivados de pediatría. Claro. Entonces el padre se siente a veces un poco perdido porque no sabe si puede venir. Cuando es un bebé... Bueno, claro, é que era o seguinte que estaba a pensar, e pensaba preguntarche que explicaras o método, pero bueno, xa adiantamos, é que podemos entender toda a labor da fisioterapia, pois en deportistas, en, bueno, xente de rúa, pero claro, non bueno, eu a nivel de usuario non entendía que os fisios poderíades tratar a bebés, claro. Es que hay mucho desconocimiento en general con la profesión. Muchas veces se asocia fisioterapia a masaje. Mira, xusto, acabas de... Porque te iba a decir, é que claro, vos non sodes masaxistas, isto é outra no, historia. No, que yo particularmente creo que es una labor que hacen fenomenal y creo que todos tenemos nuestro campo. Non ten nada que ver unha Cuando hay cousa patología, claro. Necesita ser visto por un profesional sanitario. Es desconocimiento, es la mayor parte de culpa es nuestra por no difundirlo más. Concepción Concha nos dio la oportunidad a mí me dio la oportunidad de ir a su escuela infantil y explicarle a los papás qué era la fisioterapia respiratoria, pero es que muchos bueno, la mayoría no sabían qué significaba fisioterapia respiratoria, ni siquiera que existía ese concepto, y se lleva haciendo desde hace mucho. De hecho, en países europeos a un niño con enfermedad respiratoria se le manda directamente a fisioterapia respiratoria. Los inhaladores, los tratamientos con jarabes, se dan por supuesto porque tienen su beneficio, pero el primer recurso es la fisiorespiratoria. Vale, insistimos, Eva es fisioterapeuta, isto é moi importante remarcalo. Entón,
Estamos nese proceso, o 333, que non ten por que ser así. Yo he tratado bebés de 4 días. 4 días, o sea, estamos falando de o cólico do lactante. Entón, o bebé chega a ti e que facedes ¿Qué con él? hacemos? Claro. Primero tranquilizar a los papás, porque no es una enfermedad. Bueno, que supoño que os papás, despois de 3 días, deben de pensar que eso é interminable, Mira, que muchos, nunca vai... por supuesto, en tono de broma, dicen, porque le quiero, pero lo tiraba por la ventana. Es como, ya no puedo más con el llanto, porque además es tu hijo. Normalmente son padres primerizos que te duele en el alma ver que no para de llorar, que tiene dolor, que... Bueno, y que decía Cristina, impotencia. 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 Y además el no saber. Y lo que decía ella, los sentimientos de culpa generados por los pensamientos que te surgen no socialmente aceptados. Bueno, y porque lembremos... ni legalmente aceptados. No, pero tamén lembremos que isto sucede nun tempo no que o que días ti son primerizos a maioría deles, no que todo é novo. Claro. O sea, te estás acostumando a que haya Que un estás ser... insegura, claro, incluso que no... Claro, entón, lógicamente, iso é a guinda do pastel de ter un fillo. Sí. Bueno, entón, chega a ti, Chega- tranquilices aos pais... Sí, intentamos explicarle que el cólico no es una enfermedad, que el niño es un niño sano, siempre y cuando ve revisiones pediátricas y demás. Y que todo ese problema de espasmo a nivel abdominal se debe a una inmadurez del sistema digestivo. El bebé todavía no está formado de todo y existen unas contracciones que ayudan al bebé a echarse pues, los pedetes y a hacer caca y facilita la eliminación de ese tipo de esas sustancias. No les pasa nada, no está malito. ¿Qué pasa? Es muy molesto. De hecho, hay mamíferos en la naturaleza que no tienen esa capacidad de tener un cólico y no son los que sobreviven. Entonces, ¿es algo malo? Porque genera dolor, pero el niño no está enfermo y eso es importante. Entonces, cuando tú le explicas a los papás que el bebé no está enfermo, ya se relajan. Y ahora es cuando empezamos a explicar cómo hay que actuar desde casa, enseñándole una serie de cositas, como valorar la succión del bebé, cómo lo hace, si es el pecho, si le da el pecho justo cuando está en ese llanto horrible, no es lo ideal, porque entonces el niño va a succionar con muchísima ansiedad, va a tomar muchísimo gas, entonces eso va a generar que luego la digestión sea más complicada. Enseñarle posturas de calma, lo que hablabas tú, tu marido cogió al niño, pues probablemente porque el apoyo de la mano sobre el abdomen hizo una relajación entre temperatura y presión, es una relajación. Le enseñamos un tipo de masaje que ellos pueden hacer en casa, que les ayuda después del baño, que se relajen y demás, y luego aplicamos técnicas propias nuestras, que son básicamente limitar las tensiones que hay a nivel abdominal. Y poco más. Es muy sencillo. Parece pouco, pero penso que nunha situación como esa os pais agradecerán un moito. Sí que lo agradecen. De hecho, se nota que... Pero gusta moito o que dixeches, que me parece fundamental en todo este tipo de temas, que é pediatra, complemento. Siempre. Complemento. Sí, sí, de hecho nosotros creemos, pero en toda la fisioterapia, que sería, lo ideal sería trabajar todos juntos, es que al final es lo bueno, en beneficio del paciente. Pero bueno, estos dos cólicos do lactante, que é un tema moi serio, polo que contaron aquí as dúas, non é o único dos problemas os que se enfrontan os pais. Claro. Otro de los problemas, bueno, de alguna manera yo espero que este programa ayude a esos padres que ahora mismo están pasando por esa situación de cólico de lactante. Pero por otro lado, hay otro tipo... otra situación que se da mucho, y también lo observo yo en la escuela infantil, que son las infecciones respiratorias. Por un lado, se dice que los niños, los bebés, no deben de ir a la escuela infantil hasta los 2 o 2 años y pico. Bien, contra eso hay que decir dos Pero cuestiones importantes. Que non deben de ir porque son cogen máis muchos vulnerables. virus, ¿vale? Porque están siempre malitos, porque cogen catarros, porque cogen gastroenteritis, porque... Es decir, siempre hay esos porqués. Entonces, respecto a eso hay que decir dos cosas. Primero, que como la salud es lo más importante, crear un sistema inmunológico fuerte en los niños es fundamental. El niño que con 2 o 3 años no ha pasado por un proceso vírico de gastroenteritis o de un catarro o de una gripe,
evidentemente es un niño que con 4, 5 o 6 años tendrá ese mismo problema, pero multiplicado por 3 o por 4. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico no ha reaccionado adecuadamente en su momento. Punto número 1. Pero punto número 2, hay estudios, que ahora mismo, como tú siempre me pides tal, pues ahora mismo no me acuerdo cuál, pero lo he leído recientemente y no lo apunté. Si decimos, exacto. hay estudios... No, hay estudios que demuestran, y esto a través de gurús, pero en este caso de la educación, ¿no? Que hablan de que cuanto antes e máis se desarrolle la mente... Vou dar un truco. Hai xente que defende e así claro. También. Me refiero a que evidentemente hay gente muy entendida, pues Montserrat del Pozo ya es una de ellas, por ejemplo, que se me ocurre ahora mismo, que la educación infantil en la primera etapa de los 4 años en adelante permite una evolución cognitiva del niño mucho más adaptada y mucho más rápida, y sobre todo tiene una influencia muy positiva. A la larga, todos aquellos niños que han sido educados en escuela infantil, se observa una gran diferencia en los años posteriores a su aprendizaje. Tienen mayor capacidad de aprendizaje y de adaptación también, y de empatía con sus compañeros. Por lo tanto, dicho esto, también es verdad que yo observo muchas madres tremendamente preocupadas con niños que incluso son ingresados por tema de bronquiolitis, que es una de las afecciones respiratorias más comunes y más latosas también, y que pueden conllevar incluso un ingreso hospitalario, ¿no? Y curiosamente, efectivamente, hablando con Eva, me comentaba, hombre, yo hablo siempre de la medicina alternativa porque para mí medicina es igual a medicamento, ¿vale? Non, pero que a mí gusta moito como... Efectivamente, claro. yo he aprendido que hay que hablar de medicina medicamentosa o medicina terapéutica, puede ser. É que se chamamos alternativa... Puede ser, ¿no? En vez de que se chamamos alternativa, ao final, en certo xeito, estamos infravalorando. Sí, eso es verdad. Claro, y entonces, estoy de acuerdo contigo. Non son alternativos, claro, pero ¿sabes un por qué complemento. ¿Sabes por qué hablo del tema alternativo? Porque muchas veces, por ejemplo, hay aspectos de la medicina china o de la medicina coreana y tal, que están infravalorados. Por ejemplo, mira, un tema importante que, fíjate, se me acaba de ocurrir ahora y no quiero dejar pasar por alto, porque es muy importante. En el tema del cólico del lactante, y perdonadme que retroceda, hay muchas personas que dicen darle manzanillas a los niños o darle incluso infusiones de anís. Vale, pues nada menos aconsejable que eso. Es decir, no se le debe dar, pero por varias razones, ya no solo por el hecho de que pueden provocar incluso una desnutrición porque tomarían esas infusiones, y lo cual les impediría después tomar el alimento natural, sino porque aquello que hacían nuestras abuelas de darle un poquitín de anís tal, le puede provocar de verdad daños importantes en el sistema. Pero anís, perdón solo, pero anís de antiguamente anís del mono. se le daba anís del mono. Anís del mono. Sí, porque ahora las compras. Claro, ahora ya es manzanilla con anís. Sí. Pero antiguamente, claro, dabas ellos bebés anís del mono. Sí, no, o sea, rebajado. Sí, claro, pero, no, iba a la botella. Claro, pero se le daba o neno lo mismo, acababa lo mismo que cuando o neno acababa co biberón e a lo mismo botella. que cuando las señoras teníamos esos dolores de barriga, Sí. típicos de la menstruación, nos daban anís para curar esos dolores. Nada más lejos, lo que debíamos de coger, bueno, a mí no Ahora me llegaba entendo, nada, pero ahora entendo unha cousa. Hai pouco vin un ranking das bebidas alcohólicas máis consumidas en España e chamoume a atención que, ahora estou me inventando Sí. como era, pero o primeiro era o whisky, o segundo a xenebra, o terceiro era o ron e a cuarta era o anís. Por riba do vodka, por exemplo, non? Sí. Eu dicía, pero quen bebe anís neste país para ser a cuarta de vodka? Antiguamente, yo te hablo de los años 60 y pico, 70, yo creo que hasta los 80, a partir de ahí, bueno, yo creo que ya todos nos informamos mucho más y nos documentamos mucho más, ¿no? Y ya no, ¿no? Pero dejar esto sentado de que no se le den ese tipo de infusiones a los bebés. Eu penso que antes de... E aí vouche puntualizar unha cousiña sola. Eu respeto moito pois que haya medicinas chinas, taiwanesas, e terán os seus valores, e a súa base, e demais, pero non mezclaría. No, ya, por eso digo, por eso digo que efectivamente está mal empleado, porque se puede entender como algo de esto, claro. y realmente no es una medicina alternativa. La medicina alternativa se llama a ese tipo de medicinas, y en este caso
caso, como bien decía Eva, lo de ello entra dentro de lo que es la sanidad y el tratamiento sanitario. E volvendo un pouco ao que volvendo ao tema falábamos, de los problemas respiratorios. non, antes de volver a iso, e xuntando co que ti decías, antes de botar man de calquera remedio, hai os pediatras, hai claro, hai despois profesionais que teñen a súa formación. Las infusiones, lo que tú decías, infusión de manzanilla con anís, no se recomienda, aunque sea pediátrica, porque además muchas vienen edulcoradas. Claro. Entonces, darle azúcar a un bebé no tendría sentido. Bueno, entón, para os trastornos, para a obstrucción de vías respiratorias, por exemplo. Ahí sí que siempre, si en cólico es importante, aquí es muy, muy importante la visita al pediatra, ¿vale? Aunque nosotros cuando el bebé llega auscultamos, el bebé tiene que venir con un diagnóstico médico, Claro. ¿vale? Lo que sí intentamos cuando ya el papá viene con el bebé es decirle cómo poder prevenir. Es cierto que la bronquiolitis es por un virus, bueno, y las bronquitis y demás, pero cuando un bebé, por ejemplo, tiene una obstrucción de vía aérea alta, serían mocos en la nariz, entonces le enseñamos a los papás cómo hacer los lavados nasales, que eso a veces sí que se dice que hay que hacerlos, pero igual no se explica del todo de forma correcta cómo hacerlo. Y tampoco nos hace porque a los padres Les da como de- mucho, sí. le vamos a lastimar o no sabemos hacerlo o vamos a tocar en algún punto Claro, que no pero debíamos. haciéndolo de forma correcta, nosotros eso pues se lo enseñamos a los papás, cómo hacerlo de forma correcta. De hecho, hay muchas veces que hay bebés que repiten otitis y muchas otitis, y eso es porque están totalmente tumbaditos cuando se le hace un lavado nasal. Entonces, en lugar de que el moco vaya hacia abajo, va hacia el oído. Entonces, es incorporarles un poquito. Y la Sociedad Española de Fisioterapeutas ahora defiende que se hagan sentadito. Coges al bebé, le haces con suero fisiológico, ni siquiera con mucha presión. Cuando hay moco en vía aérea alta, moco en la nariz, pedimos que se aumente el número de lavados, sobre todo antes de las comidas, porque si no, la ingesta de alimento en los bebés que respiran solo por la nariz, la ingesta de alimento va a ser mucho peor, no respiran bien, no comen bien y va a producirse El vómito. Vómito, cólico, porque traga más aire, porque no puede comer, entonces llora y llora durante la alimentación y se produce al final un poco un círculo del que no se sale fácilmente. Al final pode parecer que ser pai é un deporte de risco, non? Esa parte no nos lo cuentan. Claro, Cuando somos esto padres, estos no lo ancalados cuentan. non. Cuentan lo bonito, cuentan lo maravilloso, lo idílico, pero realmente cuando te encuentras con el asunto, eso no te lo cuentan. Es complicado. Claro, que se che van xurdindo bueno, cousas habituais, non? Do xeito de medrar de un rapaz e non tes ferramentas. Claro. Y el susto que se llevan a algunas madres. Nosotros hemos tenido algunos casos en la escuela cuando le dicen que el niño tiene que ser ingresado y además de forma urgente porque, bueno, efectivamente puede representar un problema importante. Es tal el shock Claro, que es yo he que es visto a horroroso. madres, Sí. visto a madres realmente agobiadas, llorando, que había que tranquilizarles y decirle, no te preocupes, este es un proceso empírico, pero no tiene ningún problema. Ha habido otros niños que han pasado por esa situación. Sí, Lo que sí. pasa es que una bronquiolitis mal controlada puede Exacto. derivar en cosas un poquito más serias. Claro, pero isto ao final é un proceso vírico. Sí. Que para controlalo, sobre todo, supoño que pola debilidade do El sistema inmune claro, del bebé, do bebé. bueno, está más limitado que un niño más mayor. Pero, por ejemplo, a mí lo que de alguna manera también me gustaría, como esto es una escuela de padres, ¿vale? Y tú haces muy bien las escuelas de padres, Eva, quería que lo hicieses aquí personalmente. Es decir, explícanos qué intervención se hace para que el niño, digamos, mejore gradualmente sin tener que aplicarle continuamente los jarabes, los productos farmacéuticos y todo esto. aerosoles. Exactamente. Vale, lo que Pero bueno, nosotros... tiene un momento dixeches, tamén para deixalo claro, porque a xente quedase con... Cando falabas dos nenos de Europa, dicías minimizar o uso, pero en ningún momento que unha cousa... Claro, claro, por ya. eso digo que es Claro. fundamental la visita médica, Claro. porque es el pediatra, en todo caso, quien va
a prescribir medicación si el bebé lo necesita. Claro. Vos hacés un complemento Claro. sanitario, Un pero complemento, incluso una pero, prevención, porque ella me hablaba algo Vale, de la o prevención, vale, también. como prevención Efectivamente. antes de que el niño caiga Claro. en Nosotros, esto. ¿qué le explicamos a porque los papás? siempre sabemos que hay, digamos, una predisposición. Unos niños están más predispuestos que otros a coger determinados virus. Influye mucho el periodo de gestación, si ha habido tabaquismo en la madre, si, bueno, una serie de condiciones que al final influyen en el sistema respiratorio del bebé. Pero cuando nosotros vemos al bebé, bueno, ante todo decir que con fiebre no podemos trabajar, porque a veces vienen con fiebre y no se podría, pero lo que hacemos es movilizar las secreciones mucosas. Un bebé tiene más capacidad para hacer moco en vía aérea inferior, en el bronquio. ¿Qué hacemos nosotros? Intentar que ese moco no se pegue en las paredes del bronquio y facilitar su expulsión. De esa manera la infección se va eliminando. Si el niño tose y es capaz de expulsar el moco, no necesita luego, o sea, no tiene una hipoxia, no llega a tener un volumen de oxígeno disminuido. Hipoxia, para poco claro. oxígeno. Claro, digo para que Claro, se entiende, claro. Sí, perdón. Es que daba miedo, cuando dices no tiene... Claro, es que un niño que tiene una obstrucción de vía aérea no es capaz de respirar. de ventilar Sí. bien, tanto meter oxígeno como sacar líquido. CO2. Entonces, movilizando esas secreciones y en algunos casos provocando la tos en el niño no colaborador, lo que facilitamos es que ese moco se elimine. Al final no hay moco, ventila bien, el niño se recupera antes. Evitamos los ingresos hospitalarios. Pero esto de lo que... Perdón, Vicky. Perdón, entonces es realmente bueno que el niño tosa Sí, continuamente, sí. siempre Sí. que nos alarmamos un poco de que, ay, tiene tos, tiene Hay tos. tipo de tos, Claro, tos productiva pero realmente y lo está tos- moviendo. Sí, 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 Cuando es productiva. cuando es, claro, Es cuando productiva. Porque tos si no, que notas que hay movimiento Claro. de ese moco, no es por ejemplo, cuando es esa tos seca, Seca. Que te puede dar tiene idea de que hay... pitos, exactamente, ahí ya es otro tema. eso no es una tos Claro. que elimina secreciones. Y lo que decía Concha de prevención... Sobre eso. Claro. O sea, decirle a los papás que primeros signos de moco arriba, yendo a la escuela infantil, no hay que dejar, si tiene un niño mocos en vía aérea superior, no, en la nariz, no hay que dejar de llevarlo a la escuela infantil. Sí tiene fiebre. Claro, bueno, Pero- además es que con 37 y 8 no puede ir al Claro. colegio. ¿Por qué? Porque niños babas, Claro. pero le enseñamos a los papás que tienen que aumentar los lavados nasales. En cuanto noten algún signo de que empieza a haber una respiración con un ruido así un poco, que notan que tienen un moco en bronquio, entonces ahí sí es cuando les decimos, bueno, pues la próxima vez cuando notes esto nos lo traes. Movilizamos y el niño no tiene fiebre, no tiene que tomar inhaladores, no tiene que ingresar, no tiene que tomar un jarabe. Entonces, si nos ponemos ya solo en gasto sanitario, evitamos gasto sanitario. Por supuesto, el bienestar del bebé. Que es fundamental, Fundamental. que es lo más... Y luego la tranquilidad también de De los los papás, padres, porque vamos a ver, no ocultamos que primero vivimos en una sociedad en la cual el padre y la madre, afortunadamente, si tienen trabajo, tienen que estar, también tienen que tener sus horas de descanso, que normalmente... Cuando se producen estas situaciones son en las horas nocturnas, ¿vale? Y que eso conlleva también el hecho de que los padres estén estresados, estén en situación de cansancio, de agotamiento y, y sobre todo de preocupación. Es decir, hasta qué punto digamos, sistema continuado de que el niño esté con este problema respiratorio le va a afectar en un futuro. Entonces, evidentemente, si buscamos fórmulas, claro, hay que tomar los medicamentos, evidentemente, cuando los receta el médico, pero también es verdad que si damos las situaciones adecuadas para que sean, digamos, lo más esporádico posible, porque los niños tengan una mejor calidad de vida, pienso que es muy importante. Es decir, a mí me llamó poderosamente la atención pues, un caso que teníamos en la escuela, en violonchelo, donde era un niño que permanentemente, incluso había tenido ingreso, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues fue tratado, y a mí ahí es donde también me disteis una garantía de confianza de que realmente sí hay, digamos, una salida no medicamentosa
a este problema, ¿no? Entonces, consideré que era muy interesante poder poner este tema sobre la mesa porque es muy desconocido. Y es más, yo hasta que no dimos contigo de casualidad, a través de la pedagoga de Nieves Argibay, que fue como dimos contigo, realmente no sabía que había esta posibilidad de mejora y de tratamiento de estas sintomatologías. Y claro, siempre pues vas un poco a rebufo. Y en eso sí que coincido de que tal vez... nuestra. que tal vez no hagáis la suficiente publicidad sobre este tema. Y creo que es muy importante. Mira, hablando de los padres, en la charla que di en violonchelo, la última proyección era un niño que respira bien, es un niño que duerme bien, y los padres son felices, y todos los papás se rieron, ¿eh? O sea que algo debían de saber. Así que... Non son alternativos, insisto. Exacto. Insisto, é moi Son importante... complementarios a los medicamentos. É moi importante, primeiro de nada, sempre consultar o pediatra, porque ningún pediatra vai receitar por receitar. Como dicía Eva, que o neno teña unha boa calidade de vida, vai a forrar en gasto sanitario e demais. Supoño que facedes moitas máis cousas con bebés, non? Tratamiento de trastorno digestivo y respiratorio. Con bebés, nosotros no trabajamos con patología neurológica, que es el otro ámbito de la pediatría. Yo es un campo que probé, pero que no, con el que no, creo que hay especialistas muy buenos, que a mí me afecta mucho emocionalmente un bebé que está malito, entonces yo trabajo con niños sanitos. Sí, que hacemos valoraciones de, oye, este niño tiene una rotación de la pelvis, tiene un pie cabo, a eso me refería con otras cosas. Sí, vale. Sí, y en todo caso derivamos a quien corresponda. Oye, ¿por qué no llevas a que lo vea el pediatra? ¿Por qué no le veo bien esto? Vale. Entonces, sí que hacemos una valoración de reflejos, muchos papás, oye, ¿tú le ves...? Pues, es que no se me ocurre ahora nada, pero cualquier consulta que nos dicen con respecto a la evolución motora del niño y cognitiva, la hacemos. A nivel de reflejos primarios, reflejo de succión, reflejo de Moro, reflejo de este tipo de cosas, sí. Ya luego si vemos algo raro, pero es difícil que a nosotros nos llegue ver algo raro que no haya diagnosticado el pediatra. Entonces ya es el pediatra quien derivaría atención temprana en tu caso. Claro. Penso que hai que tratarlo sempre con moito, por eso estou facendo tanto fincapé o tema. Tratarlos con respeto que se merecen, pero claro, falando de eso, que é unha historia complementaria, e antes utilizamos unha palabra, que en este tema gustame utilizar case os termos esa, que foi publicidade. máis que publicidade, difusión. Divulgación. Porque ao final, o que dices ti, sodes estudos médicos, sodes unhas persoas formadas en temas sanitarios, co cal, todo iso. Ao final, tamén, todo ten solución, non? A maioría dos medos dos pais, cando teñen ese ser absolutamente indefenso entre as mans, todo ten solución. Todo tiene solución. Al fin y al cabo, lo que decía Eva, ¿no? El momento que el niño esté bien, el niño esté sano, que de hecho, bueno, está sano, pero bueno, que el niño esté bien, pues generará que los padres sean felices. Sí, así era como comenzaba Eva, decía, cuando se queda máis tranquilos e cando se lle di, non está enfermo. Claro, y también lo podemos aplicar al revés, no a lo mejor en temas de respiratorio, pero sí en temas de cólico, sobre todo de lactante. Si el padre está tranquilo, si los padres están relajados, a la hora de enfrentarte a un cólico de lactante será mucho más llevadero, ¿no? Un poco, y saber que es una fase, que esa fase pasa y que, bueno, y que hay que pasarla. Concha, ti defendes... Sí, perdón, Didi. No, vamos a ver, es que a mí me da... A veces recibimos a papás en el gabinete, en Aprender a Educar, y que nos dicen que se sienten culpables o que se sienten impotentes. Y yo siempre les digo lo mismo. Vamos a ver, cada uno de vosotros, para ser los profesionales que sois en vuestros trabajos, ¿cuánto tiempo le habéis dedicado? Y eso lo he dicho aquí muchas veces, 1 año, 2, 3... Claro, a ser padre y encima cuando eres primerizo y es el primero, es que no te ha enseñado nadie. Es decir, y entonces recurres a la suegra, a la madre, a la tía, a la prima. Mensajes contradictorios. Y luego a veces, exacto, te encuentras mensajes y al final eres tú sola o tú solo ante el peligro. Pues mira, ahí... Entonces, por eso es importante buscar y tener referencias de profesionales, ¿no? Hoy en día, afortunadamente,
que Internet, hablamos a veces de las redes sociales, los polígonos, no sé qué, pero también tienen una fuerte influencia como fuente de información. Entonces, es buscar, conocer y después llegar a esos profesionales. Y lo que hacemos aquí, que no es ni más ni menos que campaña de divulgación. ¿Internet fuente de información? Bueno, No, o a veces no, de desinformación. O sea, no, bueno, ya vamos a empezar tú y yo. Xa se me Ala, pasaba. ya está. Internet non, en temas médicos non, o sea, non, consulten con fisioterapeuta, consulten con pediatra. No, a lo que me estaba refiriendo es que a veces los padres buscamos pues a través de revistas, hoy está todo en la red, Sí, ¿no? Entonces, como está todo... pero puedes tener una información y la contraria. Entonces, tienes forma, no era como antiguamente que te decía yo, es decir, a mí, Sí. Cuando yo me casé y tuve mi primer hijo, pues no tenía ni puñetera idea de lo que tenía entre manos. Y tampoco tenía un acceso a la información, ni buena ni mala, solamente la de la gente del lugar que te decía, ai, miña filliña, fai isto, fai o outro. Entendes? Sin embargo, hoy sí que tenemos, incluso hay programas como este, sí, pues que efectivamente estamos para un poco ayudar y colaborar y tratar de buscar profesionales que se conozcan. Y en este caso... Eu penso que a mellor fonte de información sempre será o pediatra, o fisioterapeuta, Claro, o pero psicólogo... fíjate que el pediatra no suele desviar... Bueno, no suele pero- desviar pero- a los profesionales ahí está la sanitarios difusión. como Pero los bueno, fisioterapeutas, ¿entiendes? pero poco a poco. Y probablemente no lo hacen por ninguna cuestión de discriminación ni de tal, sino también por desconocimiento, puede ser. Pois pouco a pouco, Pregunto, pero non lo sé. pouco a pouco. Podría ser. Son Podría complementarios. ser también. Son complementarios. Es lo que buscamos, Cocal, claro. complementarse. Cocal, Exacto. claro, o médico do bebé e o pediatra, e aí... Totalmente. Aí ese é o punto. E foi algo no que fixo fincapé constantemente. Sí, claro. Rematamos. Un tema moi interesante, A verdade é que Eva, moitísimas grazas. Cristina, gracias. moitísimas grazas polo apoio. Gracias. Concha, moitas grazas por Nos vemos traer este tema que, bueno, que foi diferente, non? Claro, es que cada semana trataremos de traer algo diferente y cada año también, ¿eh? Moi ben, vémonos a vindeira semana. Venga. Nos marchamos, continúan ca programación. Primeiro, non se xan alarmistas, consulten, pero consulten ben con fundamento pediatras e outro tipo de terapias, non alternativas, sino terapias médicas, sanitarias non medicamentosas, a palabra tenas, pero eso, que consulten a xente que saben e que todo, como dicíamos antes con Cristina, ou case toda a maioría das cousas teñen solución. Continúan ca programación de Correo Televisión, sexan moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns. Pastelería Salón de Té Dulce Victoria en Milladoiro. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. E Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.